Ok, bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker y es un gran placer estar aquí otra vez con vosotros. Tengo un mensaje preparado hoy que quiero predicar que es muy importante. Voy a hablar hoy de los que perviertan el Evangelio. Se llama este mensaje Pervirtiendo el Evangelio. He recibido yo varios correos electrónicos de gente que dicen que hay en internet, hay en YouTube, otro predicador que está predicando en contra de lo que predico yo. Nunca menciona mi nombre, supuestamente, pues quizás en un futuro sí, pero esta persona predica que la salvación no es por creer. Y dice, creer el Evangelio no es algo que salva. Él dice que salvación es por otra cosa. Y para mí, y no solo para mí, muchos que me están escribiendo están diciendo, este hombre ha apartado de la verdad y está culpable de pervertir el Evangelio. Y ha apartado de la predicación sana a otra doctrina. Y para mí no importa, uno puede hacer lo que desea. Pero la cosa es que los que miran a mí en internet y los que miran a mis videos por YouTube, muchos anteriormente miraban a él. Pero cuando él empezó a predicar mal, ellos empezaban a mirar a mis videos. ¿Y sabes qué pasó? Escuchando la predicación de aquel, ellos dijeron a mí, me confesaron por correos electrónicos que mire, estoy confundido. Lo que predica él me confunde. Yo escribo, pero Dios no es el autor de confusión. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Y de qué estás confundido? Ellos dicen, bueno, él está predicando tal cosa y tú prediques el Evangelio. Y muchos me han confesado, don Roberto, fui perdido mirando lo que él predicó. Y no fue hasta que miré a tus videos que llegué a la salvación y fui salvo. Doy gracias a Dios, me dicen, por tu predicación del Evangelio, porque soy salvo hoy por tu predicación del Evangelio, tan claro, tan plenamente predicando bien la palabra de Dios. Y yo doy toda la honra y gloria a Dios y doy gracias a Dios. No es don Roberto que salvó a ellos, es el Evangelio que salvó a ellos. Y doy gracias a Dios que me dio esta habilidad, este don de predicar el Evangelio. Y yo quiero continuar predicando el Evangelio sano, no pervirtiendo el Evangelio, como aquel y como otros en el mundo de hoy. Entonces voy a explicar lo que es el Evangelio y después un poco de lo que predica él. Y ya vamos a ver con nuestros propios ojos cómo él está pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Vamos a 2 de Pedro 3:14. Y vamos a comenzar con esto. 2 de Pedro 3:14. Aquí tenemos el apóstol Pedro. Y yo quiero que tú entiendas lo que dice el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro aquí menciona la salvación y habla de Pablo. Mire lo que dice. 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seas de él hallado sin mácula y sin reprensión, en paz. ¿Ok? Está hablando de nosotros y debemos trabajar con diligencia. Dice en 15, y tened por salvación la larga paciencia de nuestro Señor. Está hablando del tema de salvación. Así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Aquí está hablando de la salvación el apóstol Pedro. Y Pedro dice, mire, este hombre Pablo era muy inteligente, tenía mucha sabiduría Pablo. Y en el contexto de salvación en el Evangelio dice, hay que recordar a Pablo. Porque Dios dio a él mucha sabiduría. ¿De qué? Bueno, versículo 16, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El apóstol Pedro dice, algunas cosas que escribió Pablo, pues yo no entiendo. ¿De qué habla? Bueno, Dios reveló 7 misterios al apóstol Pablo. Y Pedro tenía dificultad en entender algunos de estos.
Pero todavía está hablando de el contexto de salvación. Y mire lo que dice. Las cuales los indoctos e inconstantes tuerzan, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Hay gente que tuercen las escrituras. Ahora, acabo de predicar esto en inglés. En inglés dicen perviertan, a ver, español a veces muy feo, perviertan las escrituras. Son perversos, son los que están cambiando la enseñanza bíblica, tuerzan las escrituras. Y dice aquí, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para perdición. Para perdición. Ellos, en el contexto de salvación, están pervirtiendo, tuerzan la predicación del Evangelio a otro Evangelio y por esto están perdidos y no salvos. Así está explicando el apóstol Pedro. Y versículo 17. Así que vosotros, amados, siendo de antemano estas cosas, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra propia firmeza. Dice que ellos han caído en error. ¿Qué es que han hecho ellos? Pervertieron el Evangelio y por esto quedaron perdidos, predicando un error en vez de predicar la sabiduría del apóstol Pablo. Entonces lo que tenemos es uno que está cambiando la verdad. Y por medio de hacerlo, no está salvo, está perdido. Entonces nos da advertencia aquel apóstol Pedro, tener cuidado. ¿De quién? De los que no siguen a Pablo. La mayoría del cristianismo de hoy, hay más que 2,000 o 3,000 denominaciones que supuestamente son cristianos. La mayoría de ellos dicen, oh, no sigues a Pablo. No, Pablo no importa. Cuando Pedro mismo dice, no, hay que escuchar a Pablo, porque si no vas a torcer las escrituras y quedar perdido en error. Entonces hasta Pedro dice, vaya a Pablo y su doctrina, porque Dios reveló a él muchas cosas que necesitamos. ¡Wow! ¡Qué confesión!, ¿verdad? ¿O qué es que han pervertido los malvados? Porque la mayoría de los supuestamente cristianos de hoy no quieren nada que hacer con Pablo. Quieren andar en otra parte de la Biblia apartado del apóstol Pablo. En Gálatas, capítulo 1, versículos 6 hasta 10. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Versículo 7, el cual no es otro, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay gente que quieren pervertir el evangelio. ¿Quiénes son que están pervirtiendo el evangelio? Dice que, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Malditos son los que prediquen otro evangelio. Pero el apóstol Pablo dice que hay en el mundo gente que han pervertido el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son y cómo han hecho esto? ¿Cómo es posible cambiar el evangelio o predicarlo en tal manera que está pervirtiendo? O bueno, algunos hoy en día dicen que la salvación es solo por pedir la salvación. Voy a hablar un poco de esto un poco más adelante. Pero hay muchos que están diciendo que la salvación es por lo que tú haces, no lo que Cristo ha hecho. Entonces ellos dicen que la salvación es por las obras, o por la ley, o por lo que tú dices, o por la boca. Cualquier cosa que tú haces, ellos dicen que el evangelio es según lo que tú has hecho. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Vamos a empezar ahí y después ver cómo uno ha torcido el evangelio correcto. Primero de Corintios 15, 1 al 4 dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio,
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Vano viene de la palabra vanidad. Es de mí mismo. El apóstol Pablo dice que la salvación, somos salvos por creer en el Evangelio. El Evangelio es que salva por fe. ¿Y el Evangelio qué es? Pues no es algo que hagamos en nosotros mismos. El Evangelio es lo que Cristo hizo. Vamos a ver, versículos 3 y 4 nos dice claramente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y gracias a Dios resucitó al tercer día, como según las Escrituras. El Evangelio entonces es que Cristo derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados. El Evangelio enfoque en lo que Cristo hizo por nosotros. No es lo que hagamos, es lo que Cristo hizo. Y la salvación es por fe, por confiar en la obra eficaz, el sustituto, la sangre derramada de Cristo. La salvación entonces es por la expiación de sangre. Y voy a hablar un poco de esto un poco más adelante. Pero qué importante es recordar que el Evangelio enfoque en la sangre derramada de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Y fe en lo que Él hizo. Pero los que han pervertido el Evangelio son los que dicen, no todo depende de lo que Cristo hizo y fe en esto. No, tú tienes que hacer algo. Y lo que has hecho es lo que trae la salvación. Esto es uno que ha torcido las Escrituras. Este es uno que está culpable de pervertir el Evangelio. Vamos al Antiguo Testamento y déjeme explicar esto. Porque nadie puede leer la Biblia sin entender la importancia de salvación por sangre. La semana pasada prediqué mal entendiendo el Evangelio. Hay muchos en el mundo de hoy, hasta que muchos que dicen que son cristianos, que no entienden la importancia de la sangre. Pero por toda la Biblia siempre Dios demandó sangre cada vez que uno pecó. Nadie pudo llegar a Dios sin un sacrificio de sangre. Y Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces, según la palabra de Dios, la expiación de sangre es lo que da perdón de pecados. Esto es la enseñanza bíblica. Que nadie puede llegar a Dios o acercar a Dios sin un sacrificio de sangre. Desde el principio de la Biblia hasta el fin, siempre la salvación es por expiación de sangre, para dar perdón. En el Antiguo Testamento ellos tenían que traer un sacrificio. Usualmente trajeron ellos un cordero. Y ellos trajeron este cordero y el cordero fue matado. Y era la sangre derramada que dio perdón de pecados, la expiación de sangre. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Jesucristo es nuestra expiación de sangre. Derramó Cristo su sangre. Entonces siempre el Evangelio claramente muestra que salvación es por la sangre. Y no hay perdón, no hay remisión de pecados, sino por derramar sangre. No era por derramar nuestra propia sangre, ¿verdad? No podemos asesinar a nosotros mismos si Dios acepta para... No. Siempre era sangre de otro. Antiguo Testamento un animal, Nuevo Testamento Jesús. Jesús se llama el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Ahora, en el Antiguo Testamento, uno que pecó tenía que traer
un sacrificio. La ley mandó, has pecado, traiga un sacrificio y mátalo, y la sangre o la expiación de sangre es lo que da perdón. Y aquel entonces trajo su animalito, y la Biblia dice, si no me equivoco, en Levítico 4, que el hombre puso su mano allí encima de la cabeza, significando en mi lugar por mis pecados. Él tenía que tomar el cuchillo y cortar el cuello, el pescuecillo, ¿verdad?, del animalito. Y la Biblia dice que el sacerdote llevó la sangre y lo ofreció en el altar. Y esta sangre, esa sangre, dio expiación de pecado. La sangre es lo que da perdón de los pecados. Siempre la Biblia enseña esto desde el principio al fin. Solamente que hoy en el Nuevo Testamento estamos bendecidos porque nosotros no tenemos que traer ningún sacrificio. Cristo mismo sacrificó a sí mismo por nosotros. Él derramó su propia sangre. Entonces, ¿cómo somos salvos hoy? Romanos 3:25 nos dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pesados, por la paciencia de Dios. Entonces, por la fe en su sangre. El evangelio que predicó Pablo era un evangelio de expiación de sangre. Un predicador antiguo dijo, nadie puede predicar el evangelio sin predicar la sangre, y nadie puede predicar la sangre de Cristo sin dar el evangelio. ¿De qué hablaba él? Que Cristo murió en la cruz. ¿Cómo? Derramando su sangre. Fue sepultado. ¿Dónde? En una tumba bajo de la tierra. ¿Dónde derramó su sangre? Se llenó en la tierra. Al resucitar, Cristo resucitó y llevó hacia el cielo su sangre y allí lo echó en el altar en el cielo. La sangre llena el evangelio. Es un evangelio ensangrentado, podemos decir. Y todo es por la sangre de Cristo. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 11, nos enseña claramente que la salvación es confiar en el evangelio, o sea, confiar por fe recibiendo este pago de Cristo, esta sangre. Y en Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora ¿qué? Recibido la reconciliación. La palabra en inglés es atonement, lo cual en español usualmente es expiación. Otras veces en español está traducido como reconciliación. Cristo hizo la reconciliación por nuestros pecados en la cruz, por su sangre. Y nosotros tenemos que recibir el pago de Cristo, porque esto es la salvación, la sangre. ¿Cómo recibimos el evangelio? ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Cómo recibimos la sangre? Confiando, por fe, por creer. Somos salvos por creer o por fe. Lastimosamente vivimos en un tiempo de muchos que dicen que son cristianos que niegan que salvación es por fe. Y dicen, no, es por obras. Bueno, entonces, Cristo murió por nada. Cristo murió en la cruz por absolutamente nada. Si no somos salvos por fe. Porque si podemos ser salvos por obras, nosotros podemos hacer nuestras propias obras y la obra de Cristo no vale nada. ¡Nada! No. Pablo predicó el evangelio verdadero. ¿Qué es? Que la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, es la única manera de tener el perdón de los pecados, porque es la sangre de Cristo que nos perdona y nos da vida eterna. Y la salvación es por creer, es por fe. Aquel en internet, en YouTube, ha predicado en contra de esta enseñanza, diciendo, nosotros no somos salvos por creer. No, solo creer, no, esto no salva, dice aquel. Él dice, no, somos salvos por pedir. Somos salvos por ir a Dios y decir, Dios, por favor, perdóname. Ajá, pero Dios hizo todo para perdonarte. Y es Dios que pide que tú vienes y aceptes lo que Él ha hecho. Tú puedes pedir, Dios, sálvame, Dios, sálvame, Dios. ¿Y qué estás haciendo? Pidiendo a Dios a sacrificar a sí mismo otra vez. Porque ya lo hizo. ¿Por qué estás pidiendo la salvación cuando Cristo dice, es suyo por fe?
¿Hay que pedir o hay que recibir? Hay una diferencia entre pedir y recibir. ¿Qué tal si yo pido a usted ahora mismo? Me gustaría que me das $1.000.000, por favor, te pido que me das $1.000.000, por favor. ¿Voy a recibirlo? Claro que no. No lo recibo porque pedí. Yo puedo pedir sin recibir. Pero la salvación, según la Biblia, el Evangelio es, recibimos al instante que confiamos. Así está escrito en Efesios 1:13, un versículo que cito muchas veces, ¿verdad? Uno de mis más favoritos versículos. Y eso es una cosa que muchos entre el cristianismo no entienden. Ellos quieren predicar otro evangelio. Y nunca enfocan ellos en la sangre de Cristo y salvación por confiar o por recibir por fe lo que Cristo ha hecho. Ellos dicen, no lo miras a lo que Cristo ha hecho, solo pide la salvación. Señor, sálvame. ¿Qué has hecho? Has tratado a llegar a Dios sin recibir lo que Dios hizo para limpiarte. Entonces, ¿quieres ir a Dios inmundo? No, durante toda la Biblia todos entendieron desde el principio. Nadie puede acercar a Dios sino sangre. Abel y Caín, Abraham, Isaac, Jacob, todos construyeron un altar de piedras. Y la Biblia dice que ellos sacrificaron a un animalito. Y cuando la sangre había derramado, allí dice la Biblia que ellos invocaron al nombre del Señor. Solo invocaron al nombre del Señor por medio de sangre derramada. ¿Cómo somos salvos hoy en día? Por invocar al nombre del Señor por fe en lo que Él ha hecho, por fe en su sangre. Somos salvos por recibir su sacrificio, su sangre hecho en nuestro lugar. Así llegamos a Dios, ¿cómo? Limpios, lavados. Nadie puede ir a Dios apartado de la sangre de Cristo, diciendo, Señor, por favor, dame la salvación. Sin fe en la sangre no hay salvación. ¿Ve cómo hay dos diferentes, distintas predicaciones? Pero en el mundo de hoy hay muchos entre el cristianismo que no prediquen nada del Evangelio y de la sangre de Cristo. Y dicen, no, si tú quieres ser salvo, solo pides a Dios por la salvación. Aquel en internet, aquel en YouTube, es uno así. Él ha predicado en contra del Evangelio de salvación por fe en la sangre. Y él ha dicho, no, solo pides la salvación. No confías en Cristo o en la sangre. Y él hasta ha dicho que esto es lo que trae la salvación que has pedido. Dios te da cuando pides. No, el Evangelio claro de Pablo es que cuando confías es cuando recibes la salvación. ¿Ven cómo hay dos diferentes evangelios? Uno es el evangelio pervertido, diciendo que tú recibes la salvación cuando tú haces algo. No, cuando tú entiendes lo que Cristo ha hecho y aceptas por fe lo que Él ha hecho, esto es cuando viene la salvación. Ve lo que dice en Actos o Hechos 13. Actos o Hechos capítulo 13, versículo 38. Aquí leímos lo que dice la palabra de Dios. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por esto os es predicada remisión de pecados. ¿De quién? Jesucristo. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que pide a Dios la salvación. ¿Así dice? No. Es justificado todo aquel que creyere. Dios dice que la salvación viene por medio de creer en la sangre de Cristo. La enseñanza pervertida de hoy es, no importa lo que Cristo hizo, tú puedes recibir la salvación por pedirlo. O bueno, tú puedes pedir sin confiar en la sangre. ¿Y ahí qué pasó? Nada. Has pedido algo sin recibirlo. ¿Me puedes entender? Por esto yo nunca digo a nadie, oh, si tú quieres ser salvo, pide a Dios la salvación. Yo siempre predico lo que la Biblia predica. Si tú quieres ser salvo, confías de corazón en la sangre derramada de Cristo, en el pago de Cristo hecho por ti. Confías en el Evangelio, no en lo que tú haces, sino en lo que Cristo ha hecho.
¿Ve la diferencia? Me dicen, no, es una diferencia muy pequeñita. Sí, pero uno es salvación. Confiando en Cristo, soy salvo, perdonado. Otro es pidiendo la salvación, pero me quedo todavía perdido. Porque todavía no he recibido lo que Dios ofrece. ¿Me entiendes la diferencia? La Biblia habla de justificación. Hemos leído en Actos 13 esto. Justificados por creer. La Biblia dice que somos justificados por, número 1, gracia. Romanos 3:24. La Biblia dice que somos justificados por fe. Romanos 3:28 y 5:1. Y la Biblia dice que somos justificados por la sangre. Romanos 5:9. Entonces, claramente la enseñanza bíblica, el Evangelio, la predicación de Pablo es que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe nuestra, en la sangre derramada de Cristo. Sin fe en la sangre no hay salvación. En toda la Biblia tenían fe ellos en la sangre. En el Antiguo Testamento todos sabían y entendieron. Es la sangre que salva. Cuando derramó la sangre de aquel animal, el que pecó, ¿qué hizo? Él miró la sangre y dijo, esto es. Confío en esto porque esto es que me da el perdón. Entonces es así en el Antiguo Testamento. Así es lo mismo en el Nuevo Testamento. Pablo entendía esto porque era judío de los judíos. Entonces él anduvo en todas partes del mundo diciendo, todo es la sangre de Cristo. Hay que confiar en la sangre derramada de Cristo, nuestro Cordero, que derramó su sangre por nuestros pecados. Entonces la Biblia dice claramente que la salvación es por medio de la expiación de sangre de Cristo y por confiar en la expiación de Cristo. Hebreos capítulo 9 nos da advertencia contra aquellos que no predican la sangre. O sea, los que dicen no importa la sangre de Cristo. Mire lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que hollare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare el Espíritu de gracia. ¿Cuánto más castigo viene a cualquier persona que dice, no, la sangre de Cristo no importa? Pero hoy en día tenemos evangelios pervertidos, que dice, uno puede ser salvo por cualquier cosa, aparte de confiar solo en la sangre de Cristo. ¿Qué hacen ellos? Dice que la sangre de Cristo, pues, no importa. ¿Qué dice aún más? 30, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y ahora, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Yo no quiero hablar con Dios y decir a Dios, bueno, Dios, toda mi vida prediqué como misionero, pero olvidé de predicar la sangre. Imagínense dar cuenta a Dios algún día y Dios dice, ajá, y me dijiste que eres tú un predicador del Evangelio, porque nunca predicó tú el Evangelio de salvación por fe en la sangre mía. Imagínense. Gastó su ministerio. Por esto yo quiero ser uno que predica bien, claramente el Evangelio, para que todos entiendan, la salvación no es lo que yo hice. La salvación es cuando yo recibí por fe la salvación que Cristo ofrece por medio de confiar en lo que Él ha hecho por mí. La salvación es por fe en lo que Cristo ha hecho. Actos capítulo 20, versículo 27 hasta 32. En inglés una vez prediqué un mensaje. Yo pienso que no prediqué en internet o en YouTube, pero en una iglesia años atrás prediqué un mensaje. La única cosa que dio miedo al apóstol Pablo. ¿Cuál era? Bueno, vamos a leer capítulo 27. Actos 20, 27. Y vamos a ver lo que dio miedo al apóstol Pedro. Lo que él temía. 27 dice, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. Predicó toda la Biblia el apóstol Pablo. Entonces él siempre enfocó, siempre por sangre, ahora es por fe en la sangre de Cristo. Y dice versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Él dice, mire, Cristo compró la iglesia con su sangre. El precio de nuestra salvación era la sangre de Cristo.
Y si confiamos en este pago, somos salvos. Pero lo que dio miedo al apóstol Pablo era esto, versículo 30. De entre vosotros mismos se levantarán también hombres, hablando cosas perversas, para llevar discípulos en pos de sí. ¿De qué están hablando? Cosas perversas. Están pervirtiendo las enseñanzas y las doctrinas de la Biblia. Perversos son con cosas pervertidas predicando. Para llevar discípulos en pos de sí. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tenía miedo el apóstol Pablo de otros viniendo en pos de él, predicando otra cosa en vez de la sangre de Cristo. Cristo derramando su sangre para pagar por nuestros pecados. Hoy en día vivimos en tiempo, en apostasía. Antes del rapto es un tiempo en que muchos han caído de la verdad, han apartado la verdad. Y en vez de predicar este evangelio de salvación por fe en la sangre, predican otro evangelio, diciendo, no, es por obras o otra cosa que tú puedes ser salvo. Esto es muy triste. ¿Qué es? Predican cosas perversas. Ahora el apóstol Pablo nos enseña que la salvación es por fe. Muchos versículos en que el apóstol Pablo habla de fe, salvo por fe. Y dice el apóstol Pablo que siempre la énfasis que tenía él era la énfasis en el evangelio. Predicó el apóstol Pablo del evangelio. No me queda tiempo leer los versículos. Si tienes tiempo, busque a Romanos 1, 15 y 16. Busques a Romanos 2, 16, Romanos 10, 15, Romanos 15, 16, Romanos 15, 19, Romanos 16, 25. Lugares en que Pablo dice, el evangelio, el evangelio, el evangelio. Siempre la énfasis del ministerio del apóstol Pablo era en predicar el evangelio, lo cual es predicar salvación por fe en la sangre. En 1 Corintios 9, 16, el apóstol Pablo dice, porque aún predique el evangelio, porque aunque predique el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. Necesito predicar el evangelio, dice él. Y dice, ay de mí si no predicar el evangelio yo. Dice, ay de mí si no lo predico, porque esto es lo que el mundo necesita escuchar, que la salvación es por la fe en la sangre, confiar en la sangre de Cristo. Esto era la énfasis de la predicación del apóstol Pablo. Hasta que Pablo se enojó con Pedro una vez, porque Pedro apartó de la predicación. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 11. Mas cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. Vino Pablo a Pedro y le condenó de cara a cara, diciendo, tú eres el culpable. ¿Culpable de qué? Allí en versículo 14 dice, mas cuando yo vi que no andaba derechamente conforme a la verdad del evangelio, y dijo a Pablo, a Pedro, ¿por qué no andas como el evangelio? Yo te voy a condenar. Mire, todo es esto. Esta es la cosa más importante. Y ahí recordó al apóstol Pedro, en versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Está diciendo, mire, recuérdate, la salvación, la justificación es por creer, no por obras. Y condenó a Pedro. Y por esto, el versículo primero que he leído, hemos leído de Pedro al fin de su ministerio diciendo, hay que recordar a Pablo y lo que él predicó, porque él tiene razón. Amén. Entonces lo que necesitamos recordar y saber es que tiene razón el apóstol. ¿Quién? El apóstol Pablo. Y la razón que tiene es que la salvación no es por lo que hagamos nosotros, es por confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ok, con esto dicho, quiero enfocar en lo que aquel varón predica
y la contienda que ha tenido él conmigo. Me han enviado muchos correos electrónicos de gente que, como te dije antes, ¿verdad? Miraban en internet un predicador por YouTube que supuestamente era un predicador bueno. Y ellos dicen que él empezó a apartar de la predicación del Evangelio. Y él dijo, no, si uno quiere ser salvo, él tiene que pedir la salvación. Entonces él empezó a decir, lo que nos salva no es la sangre ni la fe, pero es cuando pedimos. Entonces él dijo, el momento que has pedido, o pedimos, pedimos. Cuando pedimos, dice él, somos salvos. Bueno, lo que yo digo es lo que la Biblia enseña. Cuando confiamos es cuando somos salvos. Y yo digo que uno puede pedir la salvación y todavía quedar perdido. ¿Sabes por qué? Porque está pidiendo la salvación afuera de confiar en la sangre de Cristo. Yo he visto en mucho del cristianismo hombres andando a los perdidos diciendo, ¿eres tú perdido? ¿Quieres ir al cielo? Bueno, ore conmigo, Señor, sálvame, llévame al cielo, amén. Y ellos después declaran, mire, tú eres salvo porque tú has pedido a Cristo salvarte. Ajá. ¿Y dónde está la predicación del Evangelio? ¿Y dónde está la fe en la sangre? No hay. Porque aquellos no predican el Evangelio ni la sangre. Entonces ellos han dejado a una persona perdido. Pero la persona está pensando, soy salvo porque Él me dijo. Y yo pedí la salvación. Yo tenía un pastor anterior que se llamaba Pedro Ruckman. Años atrás mi papá escribió a este hombre, Peter Ruckman, una carta pidiendo a Peter Ruckman, ¿qué piensas tú, hermano Ruckman, de gente así? Hay gente que a veces andan diciendo hay que pedir la salvación sin predicar el Evangelio. Hermano Ruckman, ¿tales personas son salvos solo por pedir o somos salvos por confiar? Era la pregunta que tenía mi papá. Contestó el hermano Ruckman aquí. Y el hermano Ruckman dice, ahora un hombre puede pedir a Cristo salvarte y quedar perdido. Y dice aquí, pero meses o aún años después, Dios puede salvar a aquel que pidió por medio de traerle el Evangelio para que pueda confiar en el Evangelio para ser salvo. Hasta el hermano Ruckman enseñó que no somos salvos solo por pedir, somos salvos por confiar en la sangre. Aún más aquí abajo él dice algo, uno tiene que confiar completamente, entender completamente que la salvación es por la sangre y confiar en la crucifixión, o es decir, confiar en la sangre de Cristo. Entonces yo no ando predicando un evangelio nuevo. Lo que predico yo es el evangelio antiguo. Yo predico lo que Pablo predicó. Yo predico lo que los cristianos antiguísimos predicaron. Y ellos predicaron, mire a Cristo, mire a la cruz, mire a la sangre y confías en el pago de Cristo para ser salvo. La salvación no viene por lo que tú has dicho o tú has orado o tú has pedido. La salvación viene al instante que crees tú en la sangre. A ver, olvidé leer yo Efesios 1:13, no recuerdo. Si olvidé, lo voy a leer otra vez. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en el cual confiasteis o esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El momento que uno entiende que la salvación es por la fe en la cruz, o la fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz, fe en la sangre, ahí está salvo. No es cuando pidieron que fueran salvos, era cuando confiaron en el evangelio. Ahora, yo veo entre el cristianismo de hoy, hay muchas denominaciones que ni entienden esta enseñanza. Están, como te dije, en apostasía, han apartado. Años atrás, casi 200, 300 años atrás, había un movimiento que se llama los universalistas o los unitarianos. La denominación supuestamente cristiana, los unitarianos, predicaron que qué asco la sangre de Cristo. Qué guácala
que uno murió en mi lugar por mis pecados. Negamos esto. No, uno tiene que hacer bien, vivir bien y pedir la salvación de Dios. Nada importa la sangre de Cristo. Y este movimiento, los unitarianos, son aquellos que empezaban la predicación de: si quieres ser salvo, no vengas a la expiación de sangre de Cristo. No te acuerdas de esto. No importa lo que Cristo hizo. Venga a Cristo en oración y pedir a Cristo: Señor, sálvame. Amén. Entonces ellos son los que pervirtieron el Evangelio. Y por los últimos 200, 300 años, hay muchos entre el cristianismo que están muy equivocados, pensando que la salvación viene por pedir en vez de confiar. Y aquel en internet, en YouTube, es uno de estos. Y él está predicando en contra del evangelio verdadero, diciendo que la salvación es cuando uno pide, y no importa si confía en la sangre o no. ¿Qué está haciendo él? Predicando la doctrina de hombres y no la doctrina de la Biblia. Ahora, lo que me gustaría hacer es explicarte el por qué está equivocado él y mostrarte claramente que la salvación no es cuando pedimos. La salvación es si hemos confiado en la sangre o no. Primeramente, quiero decir que es doctrinalmente malo decir que uno está salvo solo por pedir la salvación. ¿Cómo? Ok, miramos a la Biblia. En toda la Biblia, siempre desde Adán y Eva, todos entendieron, ok, expiación de sangre, derramamiento de sangre es lo que da perdón. Entonces, desde el principio al fin, todos entendieron, ok, es cuando yo tengo el sacrificio, es cuando Dios me da el perdón de pecados. Ahora, Jesucristo pudiera comenzar una dispensación nueva, si Él quería. Antes de venir nacido de una virgen, Jesucristo pudiera en el cielo decir: ok, venga profeta, ahorita yo quiero que escribes tú una dispensación nueva, diciendo: todos los que me piden la salvación, yo voy a dar. Y vaya a decir a todos que la salvación es por pedirme la salvación. Pero Cristo no hizo esto. Ninguna parte de la Biblia hay un versículo que dice que salvación solo es por pedir. Pero en todos lados, entre el cristianismo de hoy, muchos dicen: si quieres ser salvo hay que pedir la salvación. Pero ¿de dónde sacan esto? No de la Biblia. Pablo otra vez dice: por creer, por fiar, por confiar. Nunca dice el apóstol Pablo: y cuando tú pides la salvación vas a recibir. No, pide Dios que recibimos la salvación que Él ofrece por confiar en lo que Él hizo. Entonces, esta enseñanza no es la enseñanza bíblica. La Biblia nos dice que Jesucristo era el Cordero de Dios, que sacrificado antes de todo. Foreordained en inglés, pues quizá en español. Antes de todo. Antes de la creación, en su mente Dios tenía planeado: si los hombres van en pecado, yo los voy a pagar sus pecados con mi sangre. Entonces, número uno, es mal enseñar que salvación es por pedir, porque esto no se halla en la Biblia. Pero aquel, en sus videos en YouTube en inglés, dice: Don Roberto es malo porque él predica que uno es salvo solo por creer. Y él burla la salvación por solo creer. Y él dice: nadie está salvo solo por fe, solo por creer. Es malo hablar así. Somos salvos por pedir. ¿Sacó su doctrina de la Biblia o de la tradición de los hombres? La Biblia dice que por creer. ¿Y en qué debemos creer? La sangre. Entonces, está equivocado por esto. Número dos, miramos la simbología. Predicar que la salvación es por pedir la salvación es romper la simbología de salvación. Y en el Antiguo Testamento, cuando uno trajo su cordero y lo mató y derramó su sangre, él estaba confiando en la sangre derramada. Este hombre que trajo este sacrificio nunca dijo al cordero: ahora cordero, te pido perdón. ¿Por qué? No pidió perdón del cordero. Sabemos que el cordero era un tipo o un símbolo de Jesucristo. Pero él no pidió perdón de este animalito.
No, él fijó, él entendió lo que Dios dijo, Levítico 17:11, que por la expiación de sangre viene perdón. Entonces su fe era en la sangre derramada de aquel animalito. Cristo derramó su sangre en la cruz y dice, ok, ahora confías tú en mi sangre derramada. Si vamos a Cristo y digamos, Cristo, por favor, digo yo que lo siento por mis pecados y pido que me salvas ahora mismo. Amén. Jesucristo está mirando. ¿Qué quieres? ¿Que muero otra vez? ¿Que derramo mi sangre otra vez? ¡Ya lo hice! ¡Recíbelo tú! Porque me pides cuando ya está ofrecido. ¡Tómalo pues! Pero muchos hoy en día no entienden que solo por creer es recibir. Porque están pidiendo la salvación aparte de recibir de lo que Cristo ya hizo para darnos la perdón. Muchos no entienden la salvación. Algunos dicen que la salvación hoy en día es por invitar a Cristo en su corazón. Esta es una enseñanza antibíblica. En el Antiguo Testamento no fue a este animalito y le dice, ok, corderito, ovejita, entra en mi corazón. No hace sentido. Tampoco hoy en día no digamos a Cristo, entra en mi corazón. No, la Biblia dice, por fe mora Cristo en nuestros corazones. Lo que Dios demanda es fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Dios quiere que confiamos por fe en la sangre. Otra cosa, porque es mal decir, pedir la salvación. ¿Qué tal si tú eres un criminal? ¿Qué tal si tú has, vamos a ver, andado conduciendo un carro mientras que estaba bolo o borracho, embriagado? Y mataste pues 5 personas, hasta un bebé y su mamá. Y tú vas al corte y estás ahí enfrente del juez. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién piensa en aquel momento culpable de asesinar? ¿Quién va a pensar? Ok, si yo pido que el juez me da perdón y que me suelta, él lo va a hacer. ¿Quién va a decir? Oh juez, sé yo que estoy bien culpable de matar y la ley demanda que pago por mi pecado, pero te pido juez que me das perdón y me dejes salir. ¿Cuál juez va a decir? No importa la ley. No importa que tú tienes que pagar por lo que has hecho. No importa esto. Vaya, está bien, váyase. Ninguna manera. Cuando uno ha pecado contra la ley, hay que pagar. Y si el juez le da libre, el juez es corrupto. Dios no es corrupto. Dios dice que todos tienen que pagar por lo que han hecho. O alguien tiene que pagar. Ahora, tenemos nosotros el corte de Dios en cuanto de la salvación. Dios Padre está en el cielo y Dios Padre dice, culpable eres tú, hay que pagar en el infierno. Y mi abogado Jesucristo vino al juez y dice, mire juez, ¿sabes? La ley demanda que alguien o algo paga por el pecado. ¿Qué tal si yo lo pago? ¿Qué tal si yo muero en su lugar? ¿Aceptarás esto? Y el juez dice, bueno, la ley demanda que uno pague, entonces sí aceptaré su pago en lugar de él. Y hay una palabra que es una palabra que usan en la corte, justificar o justificado. Cuando uno va al corte y está bien culpable, pero ya está el pago por los pecados de otro, el juez declara que la persona, aunque que era culpable, está justificado. Esta palabra significa ya está libre, aunque que era culpable. Porque lo que la ley demanda era pagado. La salvación es bonita. El corte de Dios es Dios Padre mirando abajo, mirando a un pecador, Roberto Breaker. Gran pecador, culpable de todo, merezco yo el infierno y pagar por mis pecados. Pero uno dijo, mire, espere, yo voy a pagar en su lugar la penalty
penalidad, es la palabra. Yo pago por su crimen. Acéptelo a mí para que Él pueda ir. Y Cristo pagó por mis pecados. Y el juez dice, ¿aceptas tú el pago de Él? Y yo digo claramente, sí, confío en lo que Él hizo para mí. Y el juez Dios dijo, justificado. Pues libre entonces. Lo que la ley demandó ya está pagado por la sangre. Ya estás libre porque aceptaste lo que Cristo hizo. Ve cómo la salvación es por aceptar el pago ya hecho por nosotros. No es por ir al juez diciendo, oh, pido juez, por favor, tanto, lo siento, por favor, déjame ir. El juez no puede dejar hasta que uno paga por lo que ha pasado. Finalmente, hay gente en el mundo como aquel que no entienden la salvación. No entienden que la salvación es por creer en la sangre de Cristo. Ellos quieren olvidar todo el evangelio y pervertirlo y decir, la salvación no es por creer, es por pedir. Y ellos tienen que tuerzan las escrituras para predicar su evangelio en vez del evangelio de Cristo. Yo te voy a dar algunos versículos que dan ellos. Porque en el mundo de hoy hay muchos que dicen que son predicadores, que quieren predicar otro evangelio en vez del evangelio de Cristo. A ver si puedes entender bien lo que estoy diciendo. El evangelio correcto, verdadero, el evangelio de Pablo, es el evangelio de salvación por confiar, por recibir por fe lo que Cristo hizo. Todo es lo que Cristo hizo por nosotros. No es por nada que hagamos nosotros, somos salvos por fe. Pero hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos que no entienden el evangelio verdadero. Ellos quieren que el evangelio es algo que hagan ellos. Entonces ellos van y diciendo a los pecadores, dicen, si tú quieres ser salvo, tú tienes que hacer algo, hacer obras, guardar la ley, repetir una oración, o tú tienes que pedir la salvación. Y ellos dicen que la salvación viene por lo que tú has hecho. Niegan lo que Cristo ha hecho y dicen, no, es por lo que tú haces. Y hoy en día hay muchos que predican que la salvación es por pedir la salvación. Nunca dijo Pablo ni Pedro, hay que pedir la salvación. Ellos dijeron, hay que creer para recibir la salvación. Pero hoy en día hay muchos que predican a este evangelio pervertido y no el evangelio de Dios. Y usan versículos de la Biblia y dicen ellos, no, en la Biblia habla que uno debe pedir la salvación. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de la predicación de ellos para ver si son ejemplos verdaderos. En Lucas 18:11 leímos, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera y habló esto. Versículo 13, hay un publicano orando en el templo de Dios. Y dice, mas el publicano estando de pie lejos no querría ni aún alzar los ojos al cielo, mas herría su pecho diciendo, Dios ten misericordia de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado en vez del otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. He escuchado muchos predicadores hoy diciendo, mira este pasaje de escritura. Como aquel publicano, si tú dices, Señor, tenga misericordia de mí, tú puedes ser salvo. Pregunta, ¿cuándo pasó esto? La Biblia está hablando de algo que pasó en el ministerio de Cristo y pasó aquí. Antes que había muerto en la cruz. Antes de la resurrección de Cristo pasó esto. ¿Sabes entonces lo que es? Este pasaje de la Escritura es algo que pasó todavía en el Antiguo Testamento, porque el Testamento comienza con la muerte del testador. Lo que están haciendo ellos es tomando un pasaje de Escritura que está todavía en el Antiguo Testamento y tratando de aplicarlo a la salvación de hoy. Mal ubican las Escrituras para predicar su evangelio y no el evangelio de Cristo. Otros lo hacen. Mateo capítulo 14. Muchos quieren predicar. No, salvación es solo por pedir. No entienden que la salvación no es por pedir, la salvación es por recibir por fe la salvación. Uno puede pedir a Dios, sálvame, sin confiar en Dios.
Esto ha pasado a muchos. En mi vida, cada noche antes que fui a dormir, siempre a un lado de mi cama. Oh Señor, por favor, sálvame hoy. La próxima noche. Oh Señor, no sé si soy salvo, por favor, sálvame. Cada noche, desde 13 hasta 18. Pensé yo que la salvación era por pedir. Entonces pedí mucho la salvación. Hasta la edad de 18 años, la primera vez que escuché el Evangelio. Ya entendí. Oh, no es por pedir, es por confiar, por recibir. Pero muchos predican, no, salvación es por pedir. ¿Y qué están haciendo? Dejando perdidos todavía a la gente. Tuercen las escrituras para predicar que es por pedir. Y que recibimos la salvación cuando pedimos. No es cuando pedimos, es cuando recibimos por fe el Evangelio. Algunos he escuchado predican de Mateo 14, 28. Y dice aquí, hablando de Pedro, mas le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. He escuchado muchas veces gente que dice que son predicadores diciendo, y tú también puedes ser salvo por solo decir con tu boca, Señor, sálvame, y eres salvo. ¿Cuándo pasó este pasaje de escritura? Aquí. Todavía es otra dispensación, Antiguo Testamento, antes que murió a Cristo Jesús. ¿Y el apóstol Pedro estaba pidiendo la salvación de su alma? Claro que no. Tenía miedo de morir hundiendo en el agua. No quería ser ahogado. Entonces pidió la salvación de su cuerpo, no de su alma. Y mire lo que Cristo dijo al fin. 31. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Reprendió el Señor Jesucristo a Pedro diciendo, ¿dónde había su fe? ¿Qué estaba diciendo? No, la salvación no es por pedir la salvación, es por fe. ¿Dónde había su fe? Aquí es la salvación, por fe. Pero hay muchos hoy en día que no entienden la salvación. Piden la salvación. Piden a Dios. Oh, sálvame Dios. Pero no confían en la salvación. No confían en la sangre para ser salvo. Dios regañó a él por no tener fe. Mateo 7. Entonces lo que quiero hacer yo es predicar bien el Evangelio. No engañar a otros con otro Evangelio. Yo no quiero pervertir el Evangelio para que uno piense que la salvación viene por algo que hace él. Yo quiero claramente enseñar que la salvación es por confiar en lo que Cristo hizo por él. Mateo 7, 7 y 8. He visto muchos folletos y otros predicadores usando este pasaje para predicar que la salvación es pedir a Dios. Pedir la salvación, dice. Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Otra vez, ¿cuándo predicó esto el Señor Jesucristo? Aquí. Está en el Antiguo Testamento todavía, no está aquí bajo la predicación de Pablo. Es otro evangelio, en otra dispensación, en el Antiguo Testamento es. Pero esto es, en el contexto, la salvación, pidiendo la salvación. Claro que no. Mira el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? O si le pidiere una pez, le dará una serpiente. El contexto de esta escritura es un padre y su hijo. Cuando uno no es salvo, no es un hijo de Dios. El contexto de este pasaje es uno que ya es un hijo de Dios pidiendo algo de ¿quién? De su padre. Es el contexto que uno que ya es un converso, no un inconverso pidiendo la salvación. Hay mucha gente que no entiende nada de la salvación. Vamos a Filipenses 1:27. Entonces, lo que espero es que tú puedas entender que en el día de hoy tenemos muchos como aquel que no entienden la salvación. La semana pasada prediqué mal entendiendo la salvación. Hay muchos en el mundo que no entienden el Evangelio.
Por esto ellos han torcido las escrituras y andan en error y están ya perdidos. Porque ellos no entienden la salvación. No entienden que no somos salvos al instante que pedimos. Estamos al instante que creímos de todo corazón en la sangre derramada de Cristo. Y lastimosamente hay hombres que dicen que son predicadores de Dios. ¿Y qué hacen? Prediquen que por pedir somos salvos. Y están culpables de decir, tú eres salvo por lo que tú haces, por su boca, por pedir. ¿Y qué están diciendo? Negando lo que Cristo hizo. Haciendo la salvación depende de lo que tú haces, no en confiar en lo que Cristo ha hecho. Por predicar este mensaje, casi todo mi ministerio he predicado años, desde la edad de 18 años, prediqué la primera vez de 18 años yo, ya tengo 42 años. Años prediqué el mensaje como predico yo hoy, que la salvación es por confiar en la sangre. Y yo he tenido muchos que me atacan diciendo, don Roberto, tú eres equivocado. No, es cuando pedimos que somos salvos. Y yo digo a ellos, bueno, tú tienes otro evangelio. El evangelio tuyo enfoque en algo que un hombre hace. El evangelio correcto es solo confiar en lo que Cristo hizo. Y me burlan, me dicen malas cosas y me atacan. Y son enemigos. Porque es claro que ellos no entienden el evangelio correcto. Han pervertido ellos el evangelio. Y yo sé que por medio de hacer este video, otros me van a atacar. Y a mí no importa. A mí lo que importa es que predico yo bien el evangelio para que todos puedan confiar en Cristo, no en sí mismo ni en cosas que han hecho. Yo quiero que su fe está puesto en Cristo y su sangre, no en lo que tú has hecho. Por esto dicho, vamos a Filipenses 1:27. La Biblia dice, solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al evangelio de Cristo. ¿Ok? Todo lo que predicamos, todo lo que digamos, solo debemos hablar del evangelio de Cristo. No otro evangelio pervertido. Hablamos del evangelio correcto. Salvación por sangre. Salvación por fe en la sangre. Conviene al evangelio de Cristo para que, o sea que venga, o sea vea, o que esté ausente, oiga de vuestras cosas, que estáis firmes en un mismo espíritu, o un mismo mente, dice en inglés, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Debemos combatir juntos por la fe del evangelio. Sin embargo, he conocido gente que dice que son ministros del evangelio, que están combatiendo en contra de otros predicadores. Me atacan porque ellos tienen otro evangelio que el evangelio verdadero. La Biblia dice que debemos nosotros juntados con el evangelio verdadero, predicándolo, combatiendo juntos en defenderlo. ¿Por qué? Versículo 28. Y en nada espantados por vuestros adversarios, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Mire, hay muchos adversarios de la predicación verdadera. Y no me espantan. No tengo miedo de ellos. Uno está en internet, dijo, mire, estoy mirando a tú y si tú no prediques lo que predico yo te voy a hacer algo. Yo voy a venir para que tú... A mí no me da miedo. Yo quiero pararme firme delante de Dios, diciendo, Señor, con toda mi fuerza prediqué bien el evangelio correcto, no el evangelio pervertido. 29 dice, porque vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. He padecido mucho por pararme firme en el evangelio correcto. Yo conozco muchos que supuestamente eran cristianos, eran ministros o predicadores que me han atacado diciendo, es que Roberto predica otro evangelio porque él predica solo de la sangre, siempre de la sangre. Él nunca dice, hay que pedir la salvación. ¿A mí qué importa? Nada. No me importa lo que los hombres piensan, porque yo miro a la Biblia y yo miro a ellos. Yo miro a la Biblia, así predica, y yo miro que ellos están pervertiendo el evangelio con otro evangelio. Lo que voy a hacer yo siempre es
ir al lado de Dios con el Evangelio correcto. Y si ellos no vienen por fe en el Evangelio, por fe en la sangre, yo veo que son perdidos en error, han torcido las Escrituras, pervirtieron el Evangelio y no tienen la verdad. ¿Por qué prediqué este mensaje? Muchos me han enviado correos electrónicos diciendo: Don Roberto, antes de escuchar su predicación del Evangelio fui perdido yo, creyendo en el otro, el Evangelio, pensando que fui salvo por algo que yo hice, como una oración, o por pedir, o por orar, o algo. Nunca fijé que la salvación era solo por confiar en la sangre de Cristo. Ahora sé que soy salvo y quiero decirte gracias, Don Roberto. Y me han pedido por correo electrónico: Don Roberto, por favor, prediques tú un mensaje muy fuerte que claramente muestra que la salvación es por fe en el Evangelio, fe en la sangre, para que otros engañados como yo antes puedan ver claramente la salvación. Por esto he predicado bien. Traté de explicar el Evangelio correcto, y como hay otros que han pervertido el Evangelio. Ahora la pregunta es: ¿eres salvo? ¿Eres tú cristiano verdadero, confiando solo en la sangre de Cristo? Pues gracias por ver este video. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós.